Pues estoy en casa. I'm home. Así que Dios te bendiga, pueblo de Dios. God bless you, Me estoy acomodando el pelo. people of God. Me molestaban I'm los fixing ojos. my hair. Ok. Inclina tu rostro Go ahead and bow your heads y ora. and pray. Pídele al Señor que tenga misericordia Ask the Lord to have mercy y que use el burrito que está parado aquí and to use this donkey that's standing here, y que traiga palabra en este día. that He brings word today. En el nombre de Jesús, Padre eterno, estamos en tu presencia. In the name of the Holy Eternal Father, we're in your presence. Tú sabes, Dios, You know, Lord, que no estamos aquí that we're not here confiando en tiempos de oración trusting in times of prayer, o en tiempos de estudio, with times of studying, ni en nada por el estilo, Señor. and not just for the style, Lord. Venimos, Señor, confiando en tu gracia, We come, Lord, en tu believing in misericordia, your grace and mercy, y nos paramos en esta hora en tu palabra, Señor, and we stand on your word today, roca firme y segura. firm rock. Y te pedimos, Espíritu Santo, And we ask you, Holy Spirit, tú que conoces la necesidad, you that know the necessity, que hables a este pueblo, that you speak to your people, que ojos sean abiertos, that eyes be opened que oídos escuchen, and ears hear, que mentes entiendan, and minds understand, que corazones reciban that hearts receive, y sean vidas transformadas para la gloria de tu nombre, Señor. and lives are transformed in your name. Que Jesús sea glorificado en esta tarde, Señor. That God may be glorified today. Toda gloria, alabanza y adoración es tuya. All glory and honor is yours. En el nombre de Jesús, una iglesia llena de poder In dice, the name of Jesus, the church amén. full of Puede Jesus, tomar asiento. amen. You can be seated. Y en el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema tentación. And today we're going to talk about the topic temptation. Y se van a reír, pero se me olvidó. Puse el texto, pero no donde estaba. And Así you're going to que, laugh, but I put the text, but not where I was. así que voy a leer el texto base. So I'm going to read the basic text. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. And after he had fasted 40 days and 40 nights, he was hungry. La última vez que prediqué, Last time I preached, usé este mismo texto I used the como same base verse as a base. y hablamos del desierto. We talked about the desert. Hoy Today, vamos a hablar de la tentación. we're going to talk about temptation. Y es mi meta en este día, And it's my goal today, con esta corta enseñanza, this short teaching, decir o explicar qué es la tentación, to say or explain what temptation is, cuándo somos más propensos a la tentación when we're prone to temptation, y cómo enfrentar la tentación. and how to confront temptation. Y para cumplir este propósito, And to fulfill this purpose, vamos a dejar que la Biblia we're going to let the Bible defina estos términos. define these terms. Y vamos a ir al libro de Santiago And we're going to go to the book of James, en el capítulo 1. chapter 1. Y Santiago tiene mucho que decir sobre este tema. And James has a lot to say of this topic. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. He says, when anyone is tempted, let him not say that God tempts him, for God cannot be tempted by evil, neither does he tempt anyone. Así que lo primero que Santiago hace So the first thing that James does, es que Santiago nos deja claro that James leaves it clear de dónde no viene la tentación. where temptation doesn't come. Lo primero que Santiago deja establecido The first thing that James establishes es que nos dice con claridad is he tells us with clarity que cuando nosotros estemos enfrentando tentación, that when we're confronting temptation, tenemos que entender we need to understand que esa tentación that temptation no proviene de Dios. does not come from God. Y podríamos abundar, pero hace unos meses atrás Oliver habló de este tema, así que no vamos a entrar, vamos a pasar a lo que sigue. Podríamos hablar del carácter de Dios, podríamos hablar de la naturaleza de Dios, podríamos hablar de por definición, Dios no necesita nada, Él no anhela nada, Él no tiene necesidad de nada. And we Y can go todas estas cosas. And we can go further into this, like Pastor Oliver preached a few weeks ago, but there's so much that we can get into, but we're not going to do that today. Así que
Santiago So James, una vez nos dice once again, he tells us de dónde no viene la tentación. where temptation doesn't come from. Entonces ahora nos apunta Now he points en la dirección us in the direction de donde la tentación se origina. where temptation originates. Y dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. It says, but each one is tempted when he is attracted and seduced by his lust. Y voy a regresar, pero voy a leer el texto porque vamos a verlo en otra versión. Entonces dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. I'm going to go back and I'm going to read this again, but I want to read this to you. Then lust, after it has conceived, gives birth to sin, and sin, being consummated, gives birth to death. Ahora vamos a ver el mismo texto Now let's see the same text en la Nueva Traducción Viviente. in the New Living Translation. Y dice, And it says, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tenta a nadie. it says, when you are tempted, remember not to say, God is tempting me. God is never tempted to do evil and never tempts anyone. Ahora, esta es la parte que vamos a estar un ratito acampando aquí. Dice, la tentación viene de nuestros propios deseos. So we're going to camp here for a little bit. So temptation comes from our desires. ¿De dónde viene la tentación? Where does temptation come from? Mis deseos, Our desires, mis my pasiones, passions, las cosas que yo quiero, things that I want, las cosas que yo anhelo. things that I long for. Y voy a decir esto And I'm gonna y va a say sonar this, pesado, and it's going to sound harsh, pero aún aquellas cosas que yo espiritualizo y digo que las quiero para glorificar a Dios, si no le presto ojo, and even those things that I try to spiritualize and say that I'm doing it for God, but I don't really pay attention to it, me llevan a la tentación. takes me to temptation. Pero hay algo que me da mucha curiosidad en el texto. But there's something that brings out curiosity to me. Déjame dejar esto the aquí, ¿verdad? text. No veo al diablo en esto. I don't see the devil in this. Santiago, James, hablando de este tema de la tentación, talking about the temptation, inicia diciendo says this by starting off de dónde no proviene la tentación. by saying where temptation doesn't come Dice a quien no podemos hacer responsable de la tentación. and who we don't make responsible for temptation. Entonces posiciona el origen de la tentación en nosotros, So then it positions the sin in us, pero no menciona al diablo. but it doesn't mention the devil. O sea que el diablo So the devil no tiene ninguna responsabilidad, has no responsibility, ninguna culpa no fault de mis deseos for our desires o de lo que yo decido hacer con mis deseos. or what I decide to do with my desires. ¿Por qué digo esto? Why do I say this? Porque desde el principio de la historia, Because since the beginning of the story, el hombre tiene tres excusas básicas al experimentar tentación. man has three basic excuses for temptation. Una, One, Dios es el culpable. God is at fault. Fue lo que Adán le quiso decir a Dios cuando le dijo la mujer que tú creaste. That's what Adam was saying to God when he said, "This is the Quiso woman poner su responsabilidad al lado de you Dios. created." He wanted to put that responsibility on God. Santiago James se encarga de dejarnos saber que esto no es así y explica un poco del por qué. is letting us know how this can't be, and he explains it a little bit. Segunda excusa, Second excuse, el prójimo. our neighbor. Culpamos a los demás We blame everyone else por no tomar responsabilidad de nuestros deseos y nuestras for necesidades. not taking responsibility for our desires and necessities. Y lo vemos en el huerto del Edén. And we see it in the Garden of Eden. 3. Three, Culpamos al diablo. we blame the devil. Fue lo que Eva hizo. That's what Eve did. La serpiente me engañó The serpent deceived me, y yo comí. and I ate. Sin embargo, Nonetheless, la historia bíblica nos enseña the biblical story shows us que ninguna de las tres excusas that none of the three excuses fueron justificadas. were justified. Dios God, hizo responsable al hombre He made man responsible
de sus decisiones for their decisions, y de por permitir and to allow que sus that deseos, his desires, que sus his pasiones passions corrieran fuera de control run out of control al punto to the point de someterse a ellas. to submit to them. Por eso es que Santiago prosigue y nos dice en el texto, That's why James says in this text, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales que temptation comes from our desires, which what? nos seducen y nos arrastran. And drag us away. Nuestros Our deseos desires nos seducen. seduce us. No solamente nos They seducen, don't seduce nos us, arrastran. they drag us. Y nuevamente Newly, no veo mención del diablo ni los demonios en el texto. once again, I don't see the devil or demons. Veo que Santiago I see James está siendo responsable al hombre is making man de responsible permitirse ser atraído y seducido por sus allowing propios to deseos. be dragged away and seduced by his own passions. Así que la pregunta para nosotros en el día de hoy, So the question for us today, ¿qué estoy deseando? what am I desiring? ¿Qué cosas me están atrayendo? What things are attracting me? Porque si no le prestamos atención Because if we don't pay attention a estas cosas que estoy sintiendo, to these things that we're feeling, a estas cosas que me están seduciendo, to these things that are seducing me, van a terminar arrastrándome they will end up dragging me away y ceder a la tentación. and fall into temptation. Amado hermano, Beloved brethren, amada hermana, beloved brethren, si nosotros no comenzamos we do not start a prestarle atención a estas to cosas, pay attention to these things, nuestra historia no va a ser distinta our story isn't going to be distinct a la de Adán y Eva en el huerto del Edén. from Adam and Eve's in the Garden of Eden. Porque nuestro enemigo, el diablo, es un oportunista. Because our God, our devil, the enemy, is an opportunist. Y él va a tomar oportunidad de estas cosas. And he's going to take opportunity of this. Y ya que nosotros estamos todos alborotados con la idea, And we're all bundled up with this idea. lo único que él tiene que hacer The only thing he has to do es darle el empujoncito final y nosotros salimos corriendo. is get that little push and we leave running. Mira ahora lo que dice Santiago. Now look what James says. De esos deseos From those desires, nacen los actos pecaminosos. sinful acts are born. ¿De dónde nacen los actos pecaminosos? Where are these sinful acts born? De mis deseos. From my desires. Nuevamente, Newly, once el again, diablo no es responsable. the devil is not responsible. Dios no es responsable. God is not responsible. Yo soy responsable. I'm responsible. Usted es You're responsable. responsible. Porque es importante, pueblo de Dios, que It's entendamos important, people of God, to understand que antes de pecar físicamente, that before you sin ya hemos physically, pecado con el corazón. We've already Ya sinned in our nuestras heart. emociones, ya nuestros our deseos, emotion and desires, ya nuestras pasiones our passions, han pecado. they've sinned. Ya han caminado esa jornada. They've walked that walk. A eso se refería Jesús cuando decía That's what Jesus referred to. El when he hombre said, the man que mira a una mujer that sees a y woman la codicia and covets. ya adulteró en el corazón. He adulterated ¿Por qué? in his Porque heart. cuando le está dando la mirada, Why? Because sus when he's looking deseos, at her, sus pasiones his lo están desires, seduciendo, his lo están arrastrando a moverse en esa dirección. Y Guiding him antes de away que alguien cometa adulterio físico, lo hace en el commits corazón. adultery first, he does it in his heart first. Antes de que nosotros Before we pequemos, sin, cualquiera que sea el pecado, whatever the sin is, ya lo hemos hecho we've already done it. en nuestras mentes In our mind, y en nuestro corazón. And in our heart. Y ni Dios And y not ni el God, diablo nor the son devil responsables, are ni el responsible. prójimo. Not Son your neighbor. excusas que nosotros presentamos Those are para no excuses. tomar responsabilidad. So that we don't take the de nuestras responsibility acciones. from our actions. Nosotros We somos responsables are responsible de prestarle atención to pay attention a estas cosas. to these things. Y quiero hacerle una pregunta, amado hermano. I want to ask you a question, brethren. ¿Cuándo fue la última vez When was the last time que usted hizo un alto that you stopped
e hizo una evaluación interna de usted mismo. and you evaluated yourself Porque somos internally. muy buenos, pastor, evaluando a los demás. 'Cause we're really good at evaluating Somos muy others. buenos mirando el pecado de los demás. We're really good at seeing others' Somos muy sins. buenos viendo la paja en el ojo del hermano. We're really good at Pero seeing ¿cuándo the fue la speck in the última butt. vez que vimos el poste eléctrico que tenemos en el ojo de When was nosotros? the last time we checked ourselves? ¿Cuándo fue la última vez que When usted was the se last volteó time los ojos y miró su corazón? That you turned your eyes around and looked at your own heart. ¿Sabes qué pasa, amado hermano? You know what happens, brethren? Que cuando tiene que ver con nosotros, That when it has to do with us, tenemos ceguera selectiva. we have selective eyesight. Sí. Yeah. Entonces vemos el pecado de todo el mundo, So we see the whole world's sin menos el mío. except mine. Y aquí están las malas noticias, pueblo de Dios. And here's the bad news. Tú no vas a ser responsable de mi pecado. You're not going to be responsible for my sin. Tú eres responsable del tuyo, que es el que estás ignorando. You're responsible for yours that you're ignoring. Mi pecado My sin no afecta tu relación con Dios. doesn't affect your Es el relationship with tuyo, God. It's el que yours. te está matando silenciosamente. That's killing you El que silently. estás ignorando. That you're ignoring. El que no quieres ver. That you don't wanna El see. que sabe que estás haciendo, And you know that you're pero doing lo it. echas para el lado. But you put it to the Es side. como la basurita que seguimos tirando debajo de la alfombra. It's like the trash we sweep under the rug. Y es tiempo, pueblo de Dios, And it's time, church, de que levantemos la alfombra. that we lift up the rug. Es tiempo, pueblo de Dios, de que abramos el closet It's time, brothers, to open up the y closet. empecemos a ver los muertos que tenemos allá adentro. And we see the dead things that we Porque have in en there. el día de hoy, Santiago, Nowadays, James, inspirado por el Espíritu Santo, inspired by the Holy Spirit, nos está haciendo responsables is making us responsible de comenzar a mirar qué yo estoy deseando, to see what we're desiring. qué me está seduciendo, What's seducing me? qué me está trayendo, What's attracting me? qué dirección estoy tomando, What direction am I taking? qué acciones estoy haciendo. What actions am I doing? Y el único que puede hacer un asesoramiento de eso And the only one that can make the assessment of that eres tú. is you. Y si decides no hacerlo, And if you decide not to do it, Santiago dice, James says, y el pecado, and sin, cuando se deja crecer, when allowed to grow, da a luz la muerte. gives birth to death. Pueblo, People, ese pecado que hoy está en secreto, that sin today that is in secret, escucha bien, listen closely. si no haces algo con él, If you don't do anything with it, va a dar muerte pública. it's going to give public death. No hay nada oculto There's que no sea expuesto ante la luz. there's nothing that will not be exposed in the light. Y un pecado que se mantiene en privado, And a sin that is maintained in private, su fruto its fruit va a ser muerte. will be death. Y yo no sé usted, pero la última vez que yo miré, And I don't know about you, but last time I checked, las cosas muertas apestan. things that are dead stink. ¿Alguien sigue por donde quiero ir en este día? Do you guys follow me? Where Ya I'm sé, going? está pesada la I cosa. know it's harsh. Cuando yo estaba estudiando terminé como un mapache con los ojos negros, When I was done, I amortiguado por looked todos like lados. an Indian with black eyes and everything. Pero todavía hay algo más interesante, But there's something even more interesting, porque Santiago habla de actos pecaminosos. because James talks about sinful acts, Y yo he descubierto and I discovered en mi experiencia personal in my personal experience y hablando con hermanos y hermanas and speaking with brothers and sisters que nosotros tenemos una definición de pecado that we have a definition for sin, y la Biblia nos da otra. and the Bible gives us another one. Para la gran mayoría de la gente, cuando tú dices que es pecado, For the majority of people, when you say it's a sin, dicen cosas como esta: they say something like this: las cosas que desagradan a Dios, the things that don't please God, cosas que van en contra de la Biblia things that go against the Bible, y cosas como esas. Otros se van un poquito más doctrinal, rebelión. and things like that. Some people go more doctrinal, rebellion. Santiago James, nos mata el gallo en el saco con simplicidad y profundidad al mismo tiempo. he shoots us down with everything that he has. Me gusta este traduce lo que le da la gana independiente de lo que yo diga. Escucha lo que dice Santiago. Look what James says. Y al que sabe hacer lo bueno And to him who knows how to do good y no lo hace, and does not do it, le he contado it is por pecado. sin. El que sabe The one who knows hacer lo bueno to do good y no lo hace, and does not do it, le he contado it is counted por pecado. as sin. Te lo voy a repetir: el que I'm gonna sabe repeat it. hacer lo bueno, And him who knows how to do good, el que sabe hacer lo bueno. to him who knows how to do good, Te voy a preguntar, I'm going to ask you, ¿cuántas veces how many times has sabido tú qué es lo correcto did you know that you were y has supposed to do decidido right no hacerlo? and you didn't do it? Bienvenido al club, pecaste. Welcome to the club, you sinned. ¿Sabes qué sucede, pueblo de Dios? You know what happens, people?
que nos God, gusta redefinir los términos bíblicos. that we like to redefine the biblical Porque a terms. nosotros los cristianos modernos Because us modern Christians, nos gusta saber we like to know qué tan cerca del pecado yo puedo estar sin pecar. how close we can get to Y sin Santiago nos cierra la puerta without a sinning. eso. And James closes that door for Usted us. You es una hija de Dios. are a daughter of Christ. Usted You es un hijo de Dios. are a child of God. No tenemos ningunos negocios con have estar cerca del pecado. No business being Tenemos close to sin. negocio con la obediencia, tenemos negocio con la integridad, With tenemos obedience. negocio con la integridad, tenemos negocio con la santidad. Y Santiago nos recuerda, si tú sabes hacer lo bueno, If you know the good, si tú tienes la información que necesitas para hacer lo que es the correcto information to do y what's good, decides no hacerlo, and you decide not to do it, es pecado. it's sin. No para de otra. There's no other way. Como dicen ustedes, no hay vuelta de hoja. Aquí estoy copiando a Just like how a you mi hermano say, Greñas. there's no other side of the sheet. Mira que he tratado de darme ese peinado y no he podido, hermano. Like that haircut. I've been trying to comb my hair like that, but I can't. No, me molesta la barba, me empieza a dar picor aquí y me vuelve loco. My beard starts to make my neck itch, and it bugs me. Sin embargo, amado hermano, Nonetheless, brethren, quiero expresarle I want to express la fidelidad de Dios en este asunto. the faithfulness of God in this situation. Cuando vamos a Primera de Corintios, Pablo When we go to 1 Corinthians, Paul nos dice algo increíblemente poderoso en 1 Corintios 10:13. tells us something powerful in 1 Corinthians 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. No temptation has overtaken you that is not human. Significa Means que no hemos experimentado ningún deseo, that we haven't experimented a desire ninguna pasión or a passion más allá beyond de la naturaleza humana. from the natural, from the Significa nature, human nature. It means que no he sido seducido that you haven't been seduced ni atraído or attracted más allá de la capacidad humana. beyond the human capacity. Recuerden que estoy usando la definición de Santiago de tentación. Remember, I'm using James's definition Cada of uno es temptation. tentado cuando es atraído y seducido Everyone por is sus tempted propios deseos. When their desires are seduced and dragged Y aquí away. en tentación es lo que estoy haciendo. Right here in temptation is what I'm doing. No hemos sido tentados, We haven't been tempted no hemos sido or seducidos, seduced no hemos sido or atraídos, attracted no hemos sido arrastrados, or dragged no he away experimentado un deseo or experimented más a allá de desire la capacidad humana beyond human capability para resistir. to resist. Y en mi amarga experiencia And in my bitter experience, tengo que decir I need to say que la gran mayoría de las veces no resisto, that majority of the time I don't resist. no porque no puedo, Not because I can't, sino porque no quiero resistir. but because I don't feel like resisting. Porque muchas veces nosotros los creyentes, Many of the times, us voy a believers, usar una expresión puertorriqueña y espero que no se me ofenda I'm nadie gonna use ahora. a Puerto Rican expression. I hope you don't get En offended. Puerto Rico tenemos una expresión que dice, In Puerto Rico, we have an expression that says, ay fo, qué rico. Sí, yo sabía que no le iba a entender, pero tranquilo, así dice la expresión. I knew you weren't Ay gonna fo, understand qué rico. but this is the expression. I fo que Ay rico. fo como cuando algo apesta, cuando algo, ay fo. I fo is when something stinks. Lo más cercano a la versión americana The es, closest version I can get to the American eso estuvo mal, pero se sintió muy bien. is that was very bad, but it felt very good. Y es más o menos lo que nos pasa. And that's kind of sort of what happened. No We resistimos, don't resist, no porque no podemos resistir la tentación, not because we can't porque la resist, Biblia nos acaba de decir because the Bible just que told Dios us en su fidelidad that God in His faithfulness no permite que la tentación sea más de lo que yo puedo resistir, that temptation overtakes sino us que la realidad more es than can resist. que But yo reality deseo is eso más my desire is more que serle fiel a Dios, than to be faithful to God. que en mi egoísmo That in my selfishness, yo soy más importante, lo que yo quiero en ese momento es más I'm more importante important. What I want is more important que lo que Dios dice, than what God says. y me posiciono yo en el lugar de Dios. And I position myself in the place of God. Esta duele. This hurts. Entonces dice que con Says- cada tentación That with every temptation, Dios nos dará también la salida. but God who is faithful, who will not let you be tempted more than you are able.
Yo soy polvo, yo entiendo que es más fácil decirlo que hacerlo. I am dust, and I know it's easier said than done. Pero si usted predica, But if you preach, usted sabe la dificultad que es para mí decir lo que yo estoy diciendo. you know the difficulty of saying what I'm saying. Porque si alguien peca, Because if somebody sins, es el peloncito este. it's this bald guy. Pero voy a abrir un paréntesis, But I'm going to open a parenthesis. porque este es uno de los textos 'Cause this is one of those texts más sacado de su contexto por nosotros los creyentes con buenas intenciones. that's taken out of context by believers with good intention. Por amor a Dios, pueblo de Dios. For the love of God, people of God. Cuando usted ve a alguien pasando dificultades extremas, When you see somebody going through extreme difficulties, no le cite ese texto. don't recite this text. Ese texto no está hablando de dificultades This extremas. isn't talking about extreme Está hablando de difficulty. tentación. It's talking about temptation. Porque imagínese cuando lleguemos al cielo Because imagine when we get to heaven y nos encontremos con Job. and we see Job. Ven acá, hermanito, yo quiero hablar contigo. Come here, Job, I need to talk to you. ¿Tú piensas que yo podía resistir lo que viví? You think I can resist what I've lived? ¿De verdad tú piensas Do you really believe? que en el caso de las damas, voy a poner un caso extremo, In the women's case, I'm going to put an extreme case. que la mujer que es violada y queda embarazada de su violador está capacitada para soportar algo así? That a woman that is raped and is pregnant by her Y todavía le rapist decimos que Dios has to go lo through that. permitió porque ella podía And we say, soportarlo. God allowed it because you're able to Escucha lo que estamos handle it. diciendo. Listen to what we're saying. O el hombre que llega de trabajar y encuentra que la casa, la esposa y los hijos murieron todos en un fuego. Or the husband comes back from work and you see that your whole family died in a fire. Y el hombre llegó tarde a la casa And the husband got home late from work porque en el trabajo está evangelizando a un compañero. because at work he was evangelizing to a brethren. Y viene el vecino que es creyente y le dice, no, And the Dios. neighbor says, no, God. Amado hermano, este texto no está hablando de eso. Brother, this is not what Este this text is texto habla talking de about. tentación. This is talking about temptation. Y voy a usar a Job un momento para demostrar el punto de las limitaciones, no para más nada. And I'm going to explain Job just to get the points. En Job Limitation. 1:12 In Job 1:12, dijo Jehová a Satanás, the Lord said to Satan, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, behold, all he has is in your hand. solamente no pongas tu mano sobre él. Just don't lay your hand on him. Y salió Satanás de delante de Jehová. And Satan went out before the Lord. Dese de cuenta de algo, amado hermano. Notice something, brethren. El diablo no es un agente independiente. The devil is not somebody independent. Basta ya Enough de poner al diablo to put the devil en la misma posición que a Dios. in the same position as God. Basta ya Enough de darle la misma autoridad al diablo to give the same authority to the devil que a Dios. like God. Pueblo de Dios, People of God, la lucha entre el bien y el mal the fight between good and no evil existe. doesn't exist. Eso existe para los de afuera. That exists for those Para los outside. creyentes, For believers, la Biblia es clara. The Bible is clear. Dios es todopoderoso, God is all Dios es powerful, soberano, Dios sovereign, creó todas las cosas built y everything, nada se mueve and nothing fuera de moves su voluntad. outside of his will. Y todavía si lo quieres llevar más lejos, if you wanna take Pablo a step nos further, dice en Colosenses, si no me equivoco, Paul says in que Colossians Jesús los expuso en la cruz that God públicamente put them to the derrotado. cross, No hay tal lucha. There is no fight. Esa lucha no existe. That fight doesn't exist. ¿Por qué digo esto? Why do I say this? Tenemos que entender, pueblo de Dios. We need to understand, people of God. El pecado no es el problema. Sin is not the problem. Cristo lidió con el pecado en la cruz. Christ dealt with sin on the cross. El mundo no es el problema. The world is not the problem. Jesús dijo, God said, confiad, yo he vencido al mundo. trust that I have El diablo defeated no es the el world. problema ni los demonios. The devil or Acabo de demons citar, are not the Jesús problem. los expuso públicamente derrotados. ¿Cuál es el único problema que That queda? God exposed them. What's the only Mire problem? al espejo y se lo va a encontrar. Look in the mirror and you'll find it. Yo soy el único problema. I'm the only problem. Yo que resisto a aceptar la solución que Dios le ha dado a mi pecado. Yo que resisto a obedecer los estatutos que Dios ha dicho para mi bien. For my good. Ese es el único problema. That's the Yo. only problem. Me. Ya sé. I know. Bájalo como puedes, si no por aquí hay un poquito de aceite ungido. Swallow that how you can. If not, there's some ointment here, some oil. Ahí
o bajamos como sea. or we'll shove it down however. Ahora, ¿cuándo soy más propenso a la tentación? So when am I most prone to temptation? Vamos a Mateo 4, ¿dónde estaba? Estoy en el versículo 2. We're going to Matthew chapter 4, verse 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, And after he had fasted 40 days and 40 nights, tuvo hambre. he was hungry. Bueno, yo creo que después de 40 días y 40 noches, Brethren, after 40 days and 40 hambre nights, no le hace justicia a lo que fuera que ese hombre tenía. hungry doesn't give justice to what this man felt. Porque tú me hablas a mí después de unas cuantas horas sin hablar y You sin call me comer, after a couple hours of not y talking, probablemente te ladro. and I'll probably bark at you. Yep. Entonces, ¿cuándo soy más propenso a la tentación? So when am I most prone to temptation? Voy a salirme de la parte del ayuno porque a nosotros los cafeteros no nos gusta esa parte. I'm going to take the fasting part because us people who love food don't like that part. Amado, usted y yo somos más propensos Rather, we're most prone a la tentación to temptation en esas áreas in those areas que no estamos alimentándolas that we're not feeding o que tenemos un apetito por or ellas. we have an appetite for them. Si alguien necesita If someone needs reconocimiento, recognition, va a ser tentado por esa área. Eso es un apetito que el diablo va a explotar. you're going to be tempted in that area. That's a spot Vamos that de the devil's nuevo a gonna Génesis explode. porque es donde primera vez vemos este mecanismo. Let's go to Genesis. That's where we see it all Dese de start. cuenta Notice que todas las palabras de la serpiente that all the words of the serpent estaban were diseñadas designed para que a Eva so that Eve se le antojara el fruto. would crave the fruit. Porque no podemos pasar por alto. Because we can't go through something. No sabemos qué tiempo llevaban en el We jardín, don't know how long they've been in the garden. pero aquella no era la primera vez que Eva veía el fruto. But that wasn't the first time that Eve saw the fruit. Sin embargo, Nonetheless, las palabras de la serpiente, voy a repetir, las palabras de la I'm going to serpiente say this, the words of the serpent provocaron un deseo provoked a desire que despertó un apetito that woke a craving hacia algo que Dios había dicho que no podían tener. to something that God told them they couldn't have. Y esto es importante, no lo puedo pasar por alto. And this is important. I can't go past this. Usted sabe cuál es el verdadero problema con las víboras. You want to know the biggest problem with snakes? La gente se preocupa de la mordida de la víbora. People are worried about the bite. La of the mordida snake. no es la que te mata, The bite isn't what es el veneno que se te queda dentro. It's the venom that stays inside. Y muchas veces nosotros venimos operando con un veneno que nos lo metieron hace rato atrás. Like venom that they injected us Y a long estamos time ago. envenenados, And we're operando en apetitos poisoned que no with son ni de appetites nosotros. that aren't ours. Apetitos provocados Appetites por that las are palabras provoked de otros. through words of Apeti- others. Apetitos Appetites que han sido instigados that were instigated por las opiniones de otros. through opinions of others. Amado hermano, las opiniones son como las narices. Beloved brethren, opinions are like noses. Todo el mundo tiene uno más grande, uno más chica, unos lindas, unas bonitas, pero todo el mundo tiene una opinión. Everyone in the world has an opinion. Tenemos que aprender a decir, a mí que me importa tu opinión, a mí que me importa lo que tú digas. Yo confío en lo que Dios dice, yo confío en la veracidad de la palabra, yo me paro en la autoridad de las escrituras. The validity of the word. Sea lo que sea, Whatever it is que usted tiene un apetito, that your appetite is, es un área it's an area donde usted está propenso a la tentación. where you're prone to temptation. Y el diablo no va a perder tiempo en explotarla. And the devil's not going to waste time to expose it. Voy a soltar esta. I'm going to let this go. Hermano, Brethren, si usted está luchando, if you're struggling, que creo que todos y cada uno de nosotros tenemos uno de estos, unos más grandes, unos más chicos, pero todos debemos tener un pecado habitual. I think all of us have a habitual sin, the same sin. Y el que Some big piensa and que no some tiene small. ninguna, que vaya a Santiago y lea la lengua. Ahí vas a encontrar uno de volada. That don't have any, go to James and read about the tongue. Si no habías encontrado ninguno, el Santiago te da una en el capítulo 3, la lengua. James will give you one in chapter 3. The Ese tongue. es universal. No creo que haya ninguno de nosotros That's universal. que refrene esa cosa. I don't think not one of us can refrain from that. Dios de mi salvación, es de verdad que él tenía razón, es diabólico lo que sale de ahí. My salvation, it's diabolical what comes out of that. Oye, amado hermano, escucha. Beloved brethren, listen. Si usted está luchando con un pecado habitual, If you're struggling with a habitual sin,
Eso es otra historia. Usted no necesita tentación. That's another story. You don't need temptation. Ya esa es tu segunda naturaleza. Tú estás en piloto automático. That's your second nature. You're on Te tengo que autopilot. decir esto porque muchas veces nosotros tratamos nuestro pecado habitual como si fuera tentación. No, no, no. El diablo hace rato que dejó de tentarte y te dejó a ti solito. And I need Ya to tú lo say haces this solo, because es automático. Sometimes we're on autopilot and we say that God keeps, or the devil keeps tempting us, but it's already Para que no se second sienta tan nature mal. for you. ¿Ah? ¿Alguien me entiende? Do you understand me? Es que veo gente riéndose, veo otros más I serios. see some people laughing, some more Veo uno que serious. parece que se chuparon un limón. I see somebody who looked like La- they ate la- a lemon. los piquitos parecen culito de gallina. They're like chickens. Chipmunks. Vamos a lo que sigue. Let's go to the next thing. Entonces, ¿dónde soy propenso a la So tentación? where am I prone to temptation? Donde tengo un apetito. Where I have an appetite. Ahora quiero hablarte de las categorías de la tentación. Now I want to talk about the categories of temptation. La Biblia nos da tres categorías básicas de donde todos los pecados se originan. The Bible gives us three basic temptations where sin originates. La encontramos en Primera de Juan, capítulo 2, 16 al 17. We find it in 1 John 2, 16 through 17. Porque todo lo que hay en el mundo, For all that is in the world, los deseos de la carne, the lust of the eyes, los deseos de los ojos lust of the flesh, y la vanagloria de la vida, and the pride of life no proviene del Padre, is not from the Father, sino del mundo. but from the world. Y el mundo pasa y sus And deseos, the world passes away, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para and siempre. its desires, but he who does the will of God abides forever. Ahora vamos a lo jugoso. We're going to go to the juicy part. ¿Qué son los apetitos de la carne? What are the appetites of the flesh? Como lo opuesto a lo espiritual, As opposed to the spiritual, lo carnal se asocia a la lujuria. the carnal is associated with lust. No se me aterroricen, lujuria es un deseo intenso. Lust is an intense desire. Los placeres carnales Carnal pleasures en este marco son los llamados placeres de la carne relacionados con el goce físico. in this framework are the so-called pleasures of the flesh related to physical enjoyment. Significa que todo aquello que le trae algún tipo de placer So it means that a everything este that caparacho de carne o a esta naturaleza carnal, gives you carnal cae aquí. pleasure falls into this category. pero vamos a llevarlo más lejos. So let's go a step further. Vamos a Gálatas 5, 19 al 21. Let's go to Galatians 5:19 through 21. Y es este libro de la Biblia And the works of and this is the book of the Bible el que me convence that convinces me cada vez que lo veo every time I see it de que yo no soy un hombre espiritual. that I'm not a spiritual man. De verdad, yo lo leo I read it y me poda las alas que me van naciendo. Y and my no wings are me da cut. chance. It doesn't give me a chance. Pablo andaba molesto el día que escribió este capítulo. Paul was bothered when he wrote Y this andaba chapter. violento, mira. He was violent, look at. Y manifiestas son las obras de la carne, And the works of the flesh are manifest, que son which are adulterio, adultery, fornicación, fornication, inmundicia, uncleanness, lascivia, lasciviousness, idolatría, idolatry, hechicería, sorcery, enemistades, enmity, pleito, strife, celo, jealousy, ira, wrath, contienda. strife. Les voy a confesar, a mí me dio duro con las últimas, lo que son enemistades, pleitos, iras, I'm gonna be contienda, honest. Dios mío, Jealousy, directo al wrath, hígado. Strife, Disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas y todavía cosas semejantes a esta. envy, murder, drunkenness, and things like this. O sea, si todavía ese listado no te daba, él te dice, y todo lo que se parezca a esto, And then anything that looks like these, tíralo ahí. throw it in there. Cada vez que nosotros Every time we cedemos a estas cosas, run to these things, practicamos estas cosas, we practice these things, estamos operando los deseos de la carne. we're operating in the works of the flesh. Y no podemos mentir en contra de la verdad. And we can't lie in contrast to the truth. Yo no puedo decir I can't say que soy un hombre espiritual that I'm a spiritual man cuando yo opero en los deseos de mi carne. when I'm operating in the works of the flesh. Cuando permito que los deseos de mi carne When I allow the desires of my flesh corran rampante en mi vida. run rampant in my life. Creo que esto por sí solo, amado hermano, I think this alone, brethren, para aquellos de nosotros que luchamos con el orgullo, for those of us who struggle with pride, sea suficiente be enough para llevarnos a un poco de humildad, to take us to a little bit of humility, para ser un poco más condescendientes to be more condescending con el pecado de los demás. with the sin of Porque others. si usted mire esa lista, yo fui honesto, yo les dije las mías. Because if you look at this list, I told you Aquí, mine. I'm aquí being yo estoy en honest. casa, aquí la gente me conoce. I'm at home, you know Yo me me. enojo con facilidad. I'm easily angered. Enemistarme,
Pan comido, quedarme con la amistad de alguien es la parte difícil. It's hard for O me. que alguien se quiera quedar con la mía. Or if somebody wants to stay with mine. Lo que pase primero. Whatever happens first. Contienda, yo no discuto, ustedes lo saben. Strife. Vamos a evaluarnos conforme a este texto. Let's evaluate ourselves with this text. No le pido a nadie que levante las manos. Ahí está Karim, que yo lo conocí. Cuando lo conocí me daban ganas de darle contra el piso el día que lo conocí. I'm looking at Karim. I wanted to throw him to the ground when I first Les met him. confieso que en mi vida había visto un hombre tan arrogante. Después le pedí perdón, pero Dios de mi I salvación. promise you, I don't think I've ever met Fue a un guy more encuentro arrogant. diabólico en aquella tienda. It Y was a todavía me diabolical acuerdo dónde fue. encounter. Mira si fue así. Still Me remember where I marcó, amado. Fue algo crítico. It marked me. It was critical. Lo conocí en el Fry's de la 22 y la Alvernon. I met him on Fry's on 22nd and Alvernon. En la sección de las papitas. In the chip Todavía hasta me acuerdo con quién estaba hablando. No le tiro con el micrófono porque peco. I even remember who I was talking to. I won't throw the mic at him because that's sinning. Pero ya pequé, ¿verdad? But I already sinned, right? Vamos a lo que sigue. Let's go to the next one. Los deseos de los ojos. The desire of the eyes. Todo aquello que apela a las demandas insaciables de la vista. Everything that appeals to the insatiable demands of sight. En esta categoría de tentación, In this category of temptation, el maligno usa la atracción externa the evil one uses external attraction, inherentemente buena, inherently good, como los deseos de una casa o un auto. the desire for a house or a car. Voy a abrir una pausa. I'm going to pause here. Por eso fue que dije al principio que tenemos que prestar que estamos deseando, That's porque why I puede said ser at the hasta un beginning, ministerio. We have to be careful on what we desire. Puede ser servirle a Dios en un ministerio, puede hacer tal o cual cosa a Dios. It could be a desire to worship Y el in the enemigo ministry. utilizarlos para hacernos caer en tentación, para que empecemos sirviéndole al Señor y después caigamos en los deseos y en la arrogancia de nuestra To carne. fall into the arrogance and Pero sigo. selfishness in our flesh. Ahí, ya entendí. O un auto o mala como el deseo de una mujer del prójimo para generar codicia. Or a car, or bad, such as the desires of a neighbor's wife. ¿Alguien puede relacionar esto con lo que le hizo a Eva Can anybody evaluate en el what huerto he del did Edén? to Eve in the Garden of Eden? Él le incitó los deseos de los ojos, He incited the desire of his eyes, pero no se queda ahí. but it doesn't stay there. Una vez el deseo de los ojos se activó, Once the desires of the eyes are activated, Eva operó en los deseos de la carne. you got to operate in the desires of the flesh. ¿Alguien ve el problema con esto? Do you see the problem with this? O sea, tenemos que dejar de pensar We need to stop to think que simplemente porque lo estamos mirando that just because we're looking at it, no está mal. it's not bad. Porque va a llegar el momento There's going to be a moment donde mirarlo no va a ser suficiente. it's not going to be enough. Una vez usted es expuesto a algo, Once you're exposed to something, ya no puede ser inexpuesto a eso. you cannot be unexposed to Y it. por eso nosotros That's why we muchas veces luchamos con cosas que no deberíamos estar luchando, struggle with things that we shouldn't be struggling with, porque las vemos because we see it o las escuchamos or we hear it, y una vez entran en nuestras mentes y en nuestro corazón, and once it gets into our mind, es into todo our lo que heart, necesita para que empiece el piloto automático a operar. that's all it needs so that autopilot turns on, Y entramos en una lucha mental. and we go into a Y si mental usted se battle. parece a algo al hermano Sanabria And if you look like anything like y la Brother idea Sanabria, mental le gusta mucho, the mental idea, I like it a lot. ya va a dejar de luchar y vamos a hacerlo para lo que falta que venga el resto. I'm going to stop fighting and just let what comes. Mira lo que dice Eclesiastés hablando de esto. Look what Ecclesiastes says about this. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. All things are more wearisome than a man can express. Nunca se sacia el ojo de ver, The eye is never satisfied with seeing, ni el oído de oír. nor the ear with hearing. Usted sabe que esas son las dos partes de tu cuerpo Did you know that those are the two parts of your body que usted utiliza that you utilize para alimentar su mente y su corazón. to feed your flesh and your heart, or your mind and your heart? Significa que cuando yo estoy mirando lo que no tengo que mirar, It means when I'm seeing what I'm not supposed to be seeing, se cumplen las palabras de Jesús donde dice, si tu ojo es oscuridad, Jesus' words are fulfilled in the ¿qué word, será el resto? where it says that if your eyes are darkness, what is the rest of your body? Estamos terminando. We're almost done. La vanagloria del mundo, The vainglory of the world, la jactancia o vanagloria. boasting or vainglory. Aquí voy a soltarla de apenas hablo español, hablar griego, esto es otra cosa. Barely Kenodoxia speak Spanish, but I'm going to give it a best shot. Kenodoxia. es hablar con excesivo orgullo y autosatisfacción acerca de los logros, Is speaking with excessive pride and self-satisfaction about one's accomplishments, las posesiones o las habilidades de uno. of possessions or abilities. Kenodoxo
Kenodoxis o kenodoxia or kenodoxia es claro, es un término paulino, Pablo, is a Pauline term compuesto por kenos, vacío o vano, composed of kenos, empty y or doxa, vain, and doxa, opinión. opinion. Amado, tenemos que tener cuidado Beloved, we need to be careful cuando hablamos de nuestros logros, when we talk about our accomplishments, cuando hablamos de nuestros éxitos. when we talk about our achievements. No sea Don't let it be que estemos haciendo esto, that we're doing this, que sin saberlo nos estemos jactando that without knowing it, we're boasting de algo que solo es posible of something that is possible porque Dios está en el asunto. because God is in the situation. Porque date de cuenta cómo Pablo la divide: Because vacío, how vano y opinión. Paul separates it, empty, vain, and opinion Significa means que cuando yo comienzo a operar en mis opiniones vacías, that when I start to operate in my empty opinions, mis opiniones vanas, my vain opinions, puedo caer en esto. I can fall into this. Recordemos que todo lo que hacemos Let's remember that everything we do, lo hacemos por Él, We do para for Él him, y por medio by de Él y para la gloria de through Él. Him and for His Y glory, que nosotros nada podemos hacer. and nothing we can do. Sin embargo, en Jeremías 9:23 al 24, Jeremiah 9:23-24, Dios en su sabiduría nos dice en qué nos debemos gastar. God says in His wisdom what we need to boast in. Así ha dicho el Señor: Thus says the Lord, no debe el sabio vanagloriarse por ser sabio, the wise should not boast about that he is wise, ni jactarse valiente por ser valiente, nor the mighty man boast that he is mighty and ni brave, presumir el rico por ser rico. nor the rich boast that he is rich. Quien se quiera vanagloriar, Whoever wants to boast, que se vanaglorie de entenderme y conocerme. let him boast of understanding and Se te knowing. quitan las ganas de vanagloriarte, brother. It gives you you don't want to boast anymore. Porque el día que tú llegues a conocerlo y entenderlo, When you come to understand and know Him, se te quitan las ganas, brother. you don't feel like doing it anymore. Volvemos a Gálatas 5 un momentito. Let's go to Galatians 5. No, son bromas, pastor, son bromas. Vamos a terminar esto. We're going to finish. Give me one Ahora, ¿cómo enfrentar la tentación? second. Now, how to deal with temptation. Volvemos a Mateo 4, 6 al 7. We go to Matthew 4, 6 through 7. Y le dijo: si eres hijo de Dios, And He said to him, if you're the Son of God, échate abajo, porque escrito está: throw yourself down, for it is written, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. He will roll over you to His angels, and they will bear you up in His hands, lest you dash your foot against a stone. Jesús le dijo: Jesus said to him, escrito está, it is also written, no tentarás al Señor tu Dios. you shall not tempt the Lord your God. Pueblo, People, para los que no lo saben, lo que Satanás citó es un salmo. for those of you who don't know, the devil recited a psalm. No es suficiente It's not enough con saber citar unas cuantas porciones de la Escritura. to know a percentage of the scriptures. Eso no te va a ayudar en la tentación, That's not going to help you with temptation. porque Satanás citó la Escritura. Because Satan recited scripture. ¿Cuál era el problema con la Escritura que estaba citando Satanás? What was the problem that the devil was reciting in the scripture? Que estaba fuera de su contexto. That it was outside of its context. Y hay un decir en Puerto Rico que dice And there's a saying in Puerto Rico that we say que una escritura fuera de su contexto that a scripture outside of context se usa para crear un buen pretexto. is used to create a good pretext. ¿Y qué hizo Jesús? And what did Jesus do? Puso la escritura en su contexto. He put the scripture in context. Puso la escritura en el lugar He put the que tenía scripture que estar. in the place Y tenemos que entender que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios. where it needed to be, and Sin embargo, Él está usando la escritura para enseñarnos a nosotros cómo la vamos a manejar. Jesus is the Son of God, and Jesus is God. He's telling Dios us no how to necesita manage que it. seamos creativos. Dios no necesita que nos inventemos cosas. He doesn't Haz need us uso de la escritura. to be Esa es la creative herramienta que Or tienes. invent things from the scripture. Párate en la escritura. Stand on the scripture. Usa la autoridad de la escritura. Use the authority Pero of the para scripture. hacer eso, tú eres responsable While doing that, de you're entenderla, de responsible estudiarla, de aplicarla, de understand it, dividirla correctamente. to apply it and Pero apply it ¿cómo correctly. vamos a hacer eso si la leemos una vez al mes? Not if we read it once a month. Y si cuando la leemos no nos acordamos de lo que estamos leyendo, sencillamente le pasamos por encima con los ojos. And if what we read we don't understand or remember, Por we're eso, glancing at it. muchas That's veces why es que somos derrotados. many times we're defeated. Entonces, ¿cómo enfrento la tentación? So then how do I confront temptation? Haciendo uso de la autoridad de la escritura. No hay otra manera. Using the authority of the scripture. There's no other way. Aquí voy a soltar una bomba. Ah, está bien, no está bien, brother. I'm going to release a bomb, but it's okay, brother.
Puedes orar lo que te dé la gana. You can pray whatever you want. Puedes ayunar un mes si te da la gana. You can fast for a month if you want. Y ninguna de esas dos cosas And neither of those two things te va a sacar de la tentación. will take you out of temptation. Porque es la escritura. Because it's a scripture. ¿Por qué me atrevo a hacer esa declaración? Why am I bold to say this declaration? ¿Qué estaba haciendo Jesús ahí What is antes Jesus de ser doing tentado? before being tempted? Jesús lleva 40 días Jesus was 40 days de oración y ayuno. of prayer and fasting. 40 días en el desierto orando y ayunando. Y aún así es tentado. Even then he's tempted. Jesús no le dijo, Jesus didn't apártate say, Satanás que llevo 40 días de ayuno. he didn't say depart from me saying No le dijo, fast for apártate 40 Satanás days. que llevo 40 días de oración. He didn't say depart from me because I've been praying Eso for no 40 fue lo que le days. dijo. That's not what he Apártate said. Satanás porque escrito está. He said depart from me because Eso it es is lo que written. necesita. That's what we need. No estoy diciendo que no I'm not ores, saying no estoy diciendo que don't no ayunes. pray. Esas I'm not cosas saying son don't necesarias, fast. pero Those are puedes orar y necessary. ayunar y hasta But you que no can te pray pares en la fast. escritura, But until Satanás you va a see the seguir scripture, pateándote. The devil's going to continue kicking you. Eso es lo que necesitamos. That's what we need. Hombres y mujeres llenos de la palabra. Men and women filled with the Hombres y word. mujeres que entiendan los textos en su contexto. Men and women who understand the scripture in their Y usted context. sabe algo interesante And you want to know something con interesting? esto de la palabra. With this of the word, En el Evangelio de Juan capítulo 1 dice, in the book of en el James, principio era el verbo. Dilo. the beginning was the word. Síguelo. The word was with God, and the word was God. Cuando tú te llenas de la palabra, When you fill te yourself with estás the word, llenando de Dios mismo. you're filling yourself with God himself. ¿Alguien me entiende? Can somebody understand this? Quedan 2 slides, pero los voy a dejar hasta aquí. There's 2 slides, but I'm going to leave it here. Pueblo de Dios, People of God, en el día de hoy compartí 3 puntos con ustedes. nowadays I shared 3 points with you. Salimos de aquí sabiendo We're going to leave here knowing que no hay diablo, that there's no devil no hay demonio, or demon, no hay prójimo, there's no neighbor no hay mundo or world que sea responsable that is responsible de mi pecado, for my sin de mis deseos. and my desires. Aprendimos We learned cómo enfrentar la tentación y la herramienta que necesitamos para enfrentarla. how to confront temptation and the tools we need to confront it. Aprendimos We learned que no importa la tentación con la que estemos luchando, it doesn't matter what temptation you're battling. Dios ha establecido los límites de esa tentación en su fidelidad God has established the temptational limits in para his que puedas faithfulness resistirla. so that you can resist it. Y con esto, pueblo de Dios, finalizamos en el día de hoy. And with this, people Dios of te God, bendiga. we Ha sido un finalize. privilegio estar en casa. God bless you. It's been a privilege to be at Ponte de home. pie, le paso la parte al pastor. Please stand to your feet. I'm going to give the mic to the pastor. Ponte de pie, vamos a orar. Please stand to your feet. We're going to pray. Oh, no hay nada mejor que la escritura. There's nothing better than the word. Hey, hermoso mensaje. ¿Se gozaron? Did you Fue guys hermoso rejoice? mensaje. Lleno de contexto, lleno de palabra. Full of context and word. Y así siempre tiene que ser, iglesia. That's how it always should be, church. La manera en cómo viajamos hoy en la escritura The way we manage y scripture cómo now Dios nos habló. and the way God speaks to us. Asegúrate de que cuando tú te sientes a escuchar un predicador, Be assured that when you sit down to hear a preacher, te enseñe a viajar en la palabra. that he shows you how to navigate through the word. Porque cuando Él no esté, Because when he's not here, tú vas a poder viajar en la palabra también. you're going to know Amén. how to navigate in the word. Vamos a Amen? orar, ¿qué te parece? Let's pray. Señor, gracias por este servicio. Lord, thank you for this service. Gracias, Señor, por tu amor. Thank you for your love. Porque aún siendo nosotros Because pecadores, even though we're sinners, tú pusiste esa mirada en nosotros, you Señor, put that gaze y on nos us, has rescatado. and you've rescued us. Y Padre, es un honor servirte. It's an honor to serve you. Padre, la verdad es esta. Lord, the truth is this. No somos nada especial. We're not special. Señor, no somos absolutamente unas personas que digamos, qué bárbaro, mira, la última Coca-Cola We're del not some desierto. person that we're Porque the last Coke in the desert. Yo era, Señor, un pecador. Because I am, Lord, a Y de sinner. allí me rescataste, And you Señor, saved me del from that. lodo, de lo más From vil, the mud. Señor. ¿Cómo puedo yo decir, How can Padre, I say, que Lord, soy alguien grande And I'm someone great cuando yo era un pecador solamente, when I was Señor? just a sinner. Y Padre, gracias, Father, thank you. porque aún así me lavaste. Because even like that, Así, you Señor, washed me me. rescataste. You saved me. Y me has dado la oportunidad You've given me the de opportunity formar de tu ejército to form ahora.
in your army. Señor, permítenos Lord, permit us permanecer fiel. remain faithful. Permítenos, Señor, Allow us ser ese soldado to be that que te soldier ame, that loves ese you, soldado que reciba tu that orden soldier that takes your con orders humildad, with con humility amor, and love, con un acto de servir. with an act of service. Señor, solo tu palabra. Lord, only your word. Y ahí nos paramos. And right there we Que stand. nadie nos mueva de ella. That no one can move Señor, us hoy from yo rindo mis tentaciones. Lord, a I ti. surrender my Hoy yo temptations rindo, to you. Señor, I surrender cualquier prueba que esté pasando en any este trial momento. I'm going through Señor, right now. ayúdame Lord, help a me practicar el dominio propio to practice self-control, para poder vencer esta prueba, to defeat this esta trial, tentación en mi vida, this Señor. temptation in my life. Porque no hay nada imposible. Because there's nothing Pero la impossible. verdad es, Señor, But the truth is, que Lord, necesito apasionarme más de tu that palabra, I need to become more passionate about your word, apasionarme más en la to oración, be more passionate about buscar prayer, la santidad. to look for Oh sanctity. Padre, qué tan importantes son Look how important it is. estas disciplinas del cristiano, This discipline of a y Christian, ayúdame a aplicarlas, help me Señor. apply them. Salimos de este lugar We leave this place bendecidos, blessed, siempre llenos de tu palabra, always full Señor. of your word. Ahora ayúdanos a aplicarla. And help us apply Queremos it. vivirla, Help Señor. us live it, Lord. Padre, te pedimos tu cobertura. We ask for your coverage. Lord. Llévanos con bien. Take us Y que esta semana and that this sea week una semana llena de aprendizaje, be a week full of learning, mirándonos en tu espejo. seeing ourselves En in your el mirror. nombre de Cristo In Jesús the name of oramos. Jesus Christ, we Padre, levanto en tus manos pray. Lord, I lift in your hands a la familia Durán. the family Duran. Yo no la conozco, I don't know them. pero allá en Yuma, Señor, En Yuma. están pasando por algo difícil. They're going through something Te difficult. pido que tú le des palabra a Johnny y a Debbie I ask that you give Johnny and Debbie word, para que puedan ser de consuelo a esta familia they can be comfort to that que han family perdido a un ser querido. that have lost a loved one. Padre, te pedimos fortaleza. Lord, we ask for Te strength, pedimos que tomes tu control, that you take control, misericordia sobre esta familia mercy Durán. over this family Duran. Que vengan a salvación, They come Padre. to salvation. Oramos por aquellos hermanos We pray for those que brethren no pudieron llegar hoy, who couldn't come today, sea por enfermedad whether by o por sickness cualquier motivo. or another motive. Ten misericordia de ellos, Have Señor. mercy on them. Te pedimos, Padre, We ask you, que Lord, tú tomes control that you take control. en el nombre de Cristo In the name Jesús. of Jesus Christ. Amén y Amen amén and y amén. amen. Dale un fuerte aplauso Give a a round of Cristo. applause to Christ. Dios te bendiga, iglesia. God bless you, church. Los amamos We love you. y sigue adelante. And keep moving Bendiciones. forward. Blessings.